Bienvenidos de nuevo al Carbon Exposure Project, donde exploramos a las personas, políticas y caminos que están dando forma al futuro de las finanzas climáticas. En este episodio conversé con Alex Saer, una figura clave en los mercados de carbono en América Latina. Desde su paso por el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia hasta su rol en Ser Carbono, Alex ha contribuido a dar forma a políticas y estándares en todo el sur global. Hablamos sobre el impuesto de carbono en Colombia, el crecimiento de Ser Carbono como un estándar global y cómo construir sistemas digitales inclusivos y con base en la experiencia real. Con más de 120 millones de toneladas certificadas en 20 países, Ser Carbono está creciendo rápido y con un enfoque distinto. Exploramos el artículo 6, el ICBCM y la importancia del contexto, desde energías renovables hasta comunidades y credibilidad. Bienvenidos al Carbon Exposure Project. Hola Alex, ¿qué tal? Bienvenido a Lisboa. Qué placer verte otra vez y tener la segunda oportunidad para hacerte una entrevista, porque la primera vez que lo hicimos, pues fue un error mío que no lo grabé el audio. Entonces, bienvenido otra vez al Carbon Exposure Project. Muchas gracias, René. Es un placer estar acá contigo. He visto muchos capítulos. Gracias. Me parece muy interesante y que es bueno tener esta conversación acá en el marco del European Carbon Summit. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias. Un placer verte otra vez. Quisiera, pues, obviamente enfocar en tu trabajo, en Ser Carbono, pero comencemos un poquito más antes. Cuéntame un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste a los mercados de carbono? Vale, interesante porque relativamente, bueno, yo tengo una información como ingeniero industrial con una maestría en desarrollo sostenible y dentro de mi maestría vimos todos los temas de mecanismos de precio al carbono, los cap and trade, los mercados de carbono, pero fue cuando yo generalmente he sido consultor en los temas de sostenibilidad, economía circular, en general economía circular y producción más limpia, pero mi entrada al mercado de carbono es cuando entro al Ministerio de Ambiente de Colombia. Primero fui director de asuntos sectoriales, yo manejaba toda la política ambiental de los sectores productivos, empresas, oil and gas, agricultura y demás, y después fui director de cambio climático. Okay. Y eso me dio la oportunidad de conocer ya mucho más a fondo sobre los mercados. Colombia es un país pionero en los mercados de carbono a nivel mundial. Sí. Fuimos uno de los primeros países que creó un impuesto al carbono con un mecanismo de compensación. Y eso ayudó a crear todo un ecosistema de actores, certificadores, estándares, OBBs, BBBs, desarrolladores. Y ahí fui comprendiendo un poco el poder de los mercados, porque a esa época teníamos como 150 proyectos en el mercado voluntario que ningún otro país del mundo en desarrollo los tenía en ese momento. Entonces ahí es donde empiezo a conocer ya más a fondo no solamente el aspecto técnico, que es muy importante, sino el aspecto político. Sí. Y todo lo relacionado con gobierno, negociaciones internacionales, creación de política pública, normatividad y las diferentes opciones que se iban dando en el país. Entonces, fue muy interesante porque me ayudó a tener la perspectiva técnica desde mi formación, la perspectiva del mundo real, que es lo que estaba pasando en los mercados, el desarrollo mismo del mercado, y la perspectiva política, ¿no?, sobre la normatividad y la importancia de cómo las normas habilitan o deshabilitan los mecanismos de mercado de carbono. Qué interesante. ¿No? Entonces, fue una experiencia que me enriqueció mucho y me enamoró de los mercados y por eso estoy acá. Qué bien. Y entonces, ¿en qué estás? Cuéntanos de Ser Carbono y de tu cargo. Ok, ya un tiempo después de haber terminado, renunciado de mi labor en el ministerio, llega esta oportunidad de Ser Carbono. Ser Carbono es un estándar de certificación
con orígenes en América Latina. Que Pero ahora son además, proyectos globales. claro, esos son sus orígenes, pero ya es un estándar global. Tenemos proyectos en más de 20 países, incluido además de América Latina, tenemos proyectos en África, en Ghana, en Etiopía, en Europa, en Turquía. Y vas a tener en Kenia y en Uganda también. Sí, eso próximamente. Tenemos en Asia, India, Nepal, Vietnam, Laos, Wow. Papúa Guinea y nuevos proyectos en el este de África y se van sumando muchísimos. Entonces, en esa época, hace 2 años que me vinculé a Hacer Carbono, veía como una gran oportunidad de que todo mi conocimiento y toda mi experiencia, sumado a toda la proyección de Ser Carbono en ese momento para convertirse en un estándar global, hacían un buen match. Y me encantó la propuesta de poder tomar las riendas de Ser Carbono y llevarla a un nivel global y a otro nivel, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Perfecto. Y estoy de acuerdo contigo que en términos de que has establecido ya esto y vas a seguir haciéndolo. Pero para los que están escuchando, ¿nos puedes ayudar con unas cifras, unos números para poder establecer el crecimiento del estándar? Claro. Fíjate. En términos de proyectos Sí. o de total de emisiones reducidas y de retiramientos, por ejemplo. Claro. Hoy en día, Ser Carbono ha certificado cerca de 120 millones de toneladas. 120 millones de toneladas. Sí, Wow. que es un número bastante importante. Sí. Eso nos ubica generalmente estamos entre el tercer y el cuarto estándar en número de certificados emitidos cada año, ¿no? Que es muy importante. Eso significa que somos un estándar global. Sí. Somos siempre, consistentemente, entre el tercero y el cuarto estándar en número de emisiones. 40 millones de créditos retirados. 40 millones de créditos retirados. Que más o menos da como un 37 a un 40%, que es también un muy buen número, porque Muy si buen tú te número. vives, los average internacionales están como en el 25 a 28. Te iba a decir eso. Sí. La relación entre créditos emitidos y créditos retirados. Hay una muy buena aceptación de los créditos de Ser Carbono. Y en cuanto a proyectos, estamos rondando en número de proyectos que están certificados y en vía de certificación o recertificación. Tenemos cerca de 210, 220 proyectos. Impresionante. Sí. Y hemos crecido en mercados muy importantes. Por ejemplo, Chile es un mercado bien interesante. Ser Carbono fue aprobado por el gobierno de Chile en el mecanismo de compensación que ellos tienen del impuesto a carbono. Del impuesto a carbono, sí. El año pasado. Ajá. Y después de la aprobación del año pasado, a 2024, hicieron corte en febrero de 2025 de las reducciones y las compensaciones, y Ser Carbono se volvió el primero en tan solo 5 meses. O sea, en tan solo 5 meses de trabajo, somos el estándar con mayor presencia en Chile y mayores proyectos que están siendo compensados en el impuesto a carbono de Chile. Muy interesante. ¿Y en Colombia me puedes dar la comparación? En Colombia nosotros somos el estándar, el número 1 en el país. Tenemos cerca del 40% de los créditos que son compensados en el impuesto a carbono en Colombia son de Ser Carbono, y creo que el segundo es el CDM, que ya está expirando. Ya está expirando. Entonces, Ser Carbono también es líder en Colombia. 2 mercados muy interesantes y muy avanzados en términos de al nivel mundial, en términos de poner los impuestos y también tener la compensación de emisiones. Y ahí me voy a uno de los aspectos principales de Ser Carbono. Y es que a nosotros nos gusta mucho un trabajo colaborativo. Sí. ¿En qué sentido? Es que no simplemente llegamos a un mercado y atendemos un mercado, sino dentro de nuestro ADN está trabajar con todos los actores colaborativamente en el mercado. Sí. Entonces, por ejemplo,
También somos número 1 en el estado de Querétaro, en México. Okay. Pero además que tenemos una muy buena comunicación con el estado y con los, los officials del estado. Sí. En Chile también. Entonces, cuando entramos, tratamos de hacer un trabajo donde tratamos de dar solución y de apoyar al país en sus metas hacia el cumplimiento de sus NDC, hacia el cumplimiento del artículo 6. No es solamente certificar proyectos, porque, listo, nosotros somos un instrumento muy importante, los certificadores, para el cumplimiento de las metas globales de reducción de emisiones y las metas nacionales. Y trabajar con los países es muy importante para alinear los intereses de los países con el trabajo que nosotros hacemos con los desarrolladores. Sí. Entonces, por ejemplo, les brindamos soluciones desde el punto de vista del registro. Entonces, estamos trabajando con el gobierno de Chile a que ellos puedan tener una visual propia en el registro, que ellos puedan tener su track de los proyectos, pero que además podamos compartir información entre el registro, su registro, para hacer mucho más fácil la interacción de todo el proceso. Ok, pero entonces la evolución, digamos, de un estándar voluntario, principalmente, ahora mercados que ya son de compliance, ¿no? En Chile, en Colombia, en México, por ejemplo, y ahora al nivel próximo, que es el mercado de los artículos de artículo 6. Claro, claro. Entonces, los mercados han venido, digamos, cambiando, diversificándose. Sí. No solamente trabajando en el mercado voluntario, del cual nosotros también tenemos una, digamos, importante presencia en términos de los créditos que se venden también en el mercado voluntario. Pero ese mercado que están naciendo de artículo 6, donde los países necesitan mucho apoyo, porque yo creo que ahí es donde está el cuello de botella actualmente, en la regulación de los países, en la reglamentación, necesitan mucho apoyo. Yo creo que van a ser unos mercados quizás los más importantes en el futuro próximo, ¿no? En 2027, 2028, de aquí a 2030, van a dominar la agenda. Entonces, ahí es donde estamos haciendo unos esfuerzos muy importantes. Sí. Por ejemplo, nos hemos preparado muy bien en torno a todos los temas de ajustes correspondientes, toda la preparación de Ser Carbono hacia estar preparado para el artículo 6, con Corsia, que llevamos ya un proceso muy adelantado en cuanto a la aceptación de Corsia. Somos condicionalmente aceptados con Corsia. Tenemos 2 outstanding requirements con Corsia, o 2 requerimientos adicionales que ya cumplimos y que estamos esperando ya respuesta de Corsia. Nos ha ayudado a que toda esa preparación de artículo 6 ya esté mezclada incluida dentro del estándar. Todos los pasos para los ajustes correspondientes, todos los pasos para generar los ITMOs, todos los pasos para la aceptación o el proceso de aceptación de las cartas de autorización. Y eso lo venimos trabajando también con los países, de tal manera de que se puedan generar créditos ITMOs de artículo 6 a través de Ser Carbono. Que sirvan para Corsia o sirvan para mercados de artículo 6. Exactamente. 6.2, por ejemplo. Exactamente. Qué bien. Ok, es muy interesante. Lo de Corsia me parece esencial. Eso sí necesita, para ICAO, es ampliar los estándares que están reconociendo, y me parece muy bien que Ser Carbono ya esté aprobado condicionalmente. Estoy esperando el día que estén aceptados formalmente, y eso será un gran éxito. Sí, yo pienso, con el análisis que hemos hecho, René, yo pienso que con estos últimos requisitos que hemos cumplido, Ser Carbono está más que preparado y más que listo para ser aceptado en Corsia. Hemos hecho unos cambios y unas mejoras muy importantes al protocolo, a los procedimientos, de tal manera que refleje las condiciones que Corsia tiene. Y esos 2 requerimientos adicionales, vimos que con el análisis que hemos hecho, incluyendo todo un tema de paquetes de seguros para revocatorias de cartas de autorización o para no
corresponding adjustment, yo creo que estamos listos y esa decisión va a venir pronto. Yo estoy muy optimista. Perfecto. Entonces también cuéntame el otro, digamos, nivel de gobernatorio por ejemplo, ICBCM. Ok. ¿Qué está pasando con ellos? Porque obviamente ellos también están, digamos, aprobando al estándar y después las metodologías, y han aprobado diferentes estándares por este momento, pero cuando he hablado con ellos me han dicho que quieren también es ampliar la oportunidad para reconocer diferentes estándares. Están a mí también en ese proceso. Nosotros reconocemos la importancia de fortalecer la integridad de los proyectos de carbono. El trabajo de ICBCM es muy importante en ese sentido porque nos ayuda a tener unos parámetros que tenemos que incluir dentro de los estándares para poder mejorar, meternos en ese proceso de mejoramiento continuo, porque para nosotros no es algo donde tú tengas que llegar. No, es un proceso que sigues mejorando. Es un proceso que sigues mejorando, como todo. Los proyectos que hace 5 años eran muy buenos y que cumplían con todos los requisitos, bajo el lente de hoy quizás no son tan buenos, pero en su época lo fueron. Entonces hay que ver esto como un mejoramiento continuo. Y no hay que ver esto como que atrás no hubo las calidades, porque es que hace 5 años... Fueron las mejores herramientas que tuvieron en ese momento. Exactamente. Es un proceso, como dices, mejoramiento, y además es un continuum, como dices. Exacto. Entonces, por eso consideramos muy importante ICBCM. Nosotros ya aplicamos ICBCM. Ya completamos los 2 primeros pasos, que fue el Completeness Check, o sea que ya estamos listados dentro del proceso como evaluación del programa, y ya nos mandaron los Clarification Requests, a los cuales ya respondimos, y debemos tener una respuesta muy pronto. Yo creo que en este Q2 nosotros podríamos ya tener una respuesta de ICBCM a nivel de programa. Pero también estamos haciendo un trabajo muy interesante. ¿Cuál es? Nuestras metodologías propias, la metodología de reforestación, la metodología de REDD+, la de Landfill Gas, Renewable Energy. Estamos actualizando nuestras metodologías bajo un proceso que implica una revisión de tercera parte. O sea, nuestro equipo está trabajando para alinearlas con requerimientos de ICBCM, pero además estamos yendo más allá de lo que ha podido salir ya de artículo 6.4, que no nos compete o de alguna manera no es nuestro mercado en los estándares privados, porque ese es el PACAM de la convención, pero que queremos esas prácticas y esos principios que se están estableciendo en 6.4 también incorporarlos para que salgan más robustas nuestras metodologías. Pues estamos haciendo un proceso de alinearlas, actualizarlas, y las vamos a presentar también a ICBCM al nivel de categoría, ¿no? Que es el endorsement que ellos hacen a nivel de categoría. Ya lanzamos nuestra nueva metodología actualizada de reforestación, restauración y woody crops. En este mes de abril, a más tardar mayo, viene nuestra metodología actualizada de REDD+, con unas mejoras y unos, más que mejoras, unas innovaciones muy importantes en la de REDD+. Ya tenemos la de Landfill Gas también. Entonces yo creo que estamos hablando de que en mayo debemos estar presentando las ICBCM también. Qué bien, muy bien. Y esas metodologías hacen hoy en día el 90% de nuestros proyectos. 45% de nuestros proyectos es del sector AFOLU, REDD+ y reforestación, y otro 45% energías renovables. Entonces, desde Ser Carbono, y quisiera enfatizar en eso, nosotros creemos todavía en la adicionalidad de las energías renovables. Y la adicionalidad debe ser evaluada no bajo una regla general para todos los países, sino dadas las condiciones locales que se presentan en los países. Eso es muy importante, porque eso creo que ha sido uno de los problemas más grandes, que gente afuera
lo ven de una manera binaria Ujú. y no es, porque son las condiciones, como dices, dentro del país Claro. y dentro de las regiones en las cuales esos proyectos se están estableciendo. Las finanzas no son iguales y no están distribuidas al mismo nivel. Crear algo en los Estados Unidos o en Europa es muy diferente a hacerlos en partes desarrolladas que están desarrollándose en África o en América Latina Así es. o en Asia. Y yo te pongo un ejemplo. El norte de Colombia, en La Guajira, Ujú. es una de las zonas con mayor potencial de energía eólica en América Latina. Sí. Es impresionante. Y el gobierno licitó varios proyectos de energía eólica y se licitaron, eran económicamente viables. Pero resulta que han habido muchas otras barreras, ¿no? De tipo culturales, de tipo de infraestructura, Sí. que no ha sido posible de que esos proyectos se instalen en los últimos 4 años en esa región del país. Okay. ¿Y O crees sea, los que hay mercados de unas carbono barreras. pueden ayudar? Claro, pero ahí vamos al tema de rentabilidad. Esos proyectos técnicamente son rentables, ¿no? Ujú. Y por eso, por alguna razón, no deberían estar en el mercado de carbono, pero esos proyectos necesitan aún una rentabilidad mayor, un impulso mayor en rentabilidad Ujú. para poder superar otras barreras que se están presentando Okay. y que ahorita los inversionistas están diciendo no estoy disponible para ponerle una plata adicional a Entonces eso. entonces no sucede. Claro, entonces ahí es donde los mercados de carbono juegan un rol Un catalista. fundamental, Ujú. porque se convierte en un impulso mayor. Entonces, Sí. ese tipo de situaciones es donde nosotros creemos firmemente como Ser Carbono que tienen que ser analizadas Sí. y que el mercado de carbono los tiene que respaldar. Ajá. O sea, los créditos de energía renovable en ese sentido, bajo esas condiciones, cumplen con un criterio de adicionalidad que es propio de ese contexto específico. Y nosotros ese tipo de proyectos los analizamos bajo ese contexto Me específico. parece muy bien. Entonces, Alex, me parece muy interesante lo que estábamos hablando. Entonces, más dicho tu background, por ejemplo, cómo llegaste a esto sobre Ser Carbono y estableciéndolo, digamos, al nivel mundial y ahora en términos, ¿sabes?, formativos, en cómo está creciendo el estándar. Has hablado del proceso debajo de Corsia, de ICBCM, debajo del artículo 6 y ahora, como por ejemplo, has hablado de lo de adicionalidad sobre los proyectos de energías renovables. Y es una historia muy interesante y comprensiva. Ahora quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia central o múltiples que diferencia a Ser Carbono del resto de los estándares privados? Mira, nosotros como estándar joven, no somos nuevos, somos un estándar joven. Ujú. Digamos, ya nosotros llevamos 7 años en el mercado. Esa juventud, como toda la juventud, Sí. nos permite ser muy innovadores, Ágiles. muy ágiles, Ujú. muy pensamiento fuera de la caja, out of the box, Sí. muy abiertos a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, ahí tenemos unas cosas muy importantes. Nuestro proceso de certificación es mucho más eficiente, Ujú. porque nosotros cogemos el proceso de certificación desde el inicio. Desde que un project developer un desarrollador de proyecto, registra o lista el proyecto en Ser Carbono, el equipo de certificación ya lo está revisando. Y antes de que salga a consulta pública, ya tiene requerimientos por parte del equipo certificador. O sea, cuando nosotros salimos a consulta pública, ya el proyecto está revisado en sus aspectos más importantes. Ujú. Y luego, con el OBB, el organismo de validación y verificación, hay un trabajo muy colaborativo durante la certificación. O sea, no esperamos a que nos llegue el reporte de verificación para nosotros revisar el proyecto, sino durante la validación y la verificación nosotros lo estamos revisando. Continuo, como dices. Continuo. Sí. Entonces, Es mucho más fácil hacerlo además porque en vez de hacer la tarea al final, Claro. al último momento. nosotros estamos haciendo, el equipo está bastante comprometido y trabajando desde todo el proceso. Pero además de eso, la tecnología, René. Iba a decirte eso. Claro. Cuéntanos sobre La tecnología. Nosotros trabajamos bajo el registro EcoRegistry. Ujú. EcoRegistry es una empresa diferente a Ser Carbono. Trabajamos en alianza estratégica con EcoRegistry. Ellos son los proveedores de la tecnología. Pero
ellos no solamente son el registro donde tú colocas los créditos, sino ellos son toda la plataforma de gestión de la certificación también. Entonces, todo este proceso se hace a través del registro de la plataforma EcoRegistry. Sí. Todos los documentos se suben a EcoRegistry, el Project Developer tiene un account, una cuenta, el BBB tiene otra cuenta, nosotros tenemos una cuenta. Entonces, todos los cambios que son requeridos se hacen online y cada uno va viendo cuáles son los requerimientos que tiene el proyecto. Pero es digital desde el principio. Digital desde el principio. Sí. Todos los requerimientos son digitales desde el principio, toda la información es subida a la plataforma digital desde el principio. Te permite una mayor trazabilidad y un mayor control sobre el proceso de certificación. Entonces, los procesos de certificación son muy ágiles en ese sentido. Y la calidad también, porque no tienes email perdidos, no necesitas reuniones para ver en qué anda el proyecto, porque al final tú en la plataforma vas viendo cómo el proyecto va andando. Sí, que da mucha más transparencia. Claro. Entonces, hablando de qué nos hace diferentes, eso, la agilidad, el apoyo en la tecnología para el proceso de certificación y un proceso de certificación que nos podemos concentrar en lo riguroso, ¿no? En eso. Otros temas muy importantes es, desde nuestro punto de vista, tenemos un gran enfoque sobre el tema de las comunidades, sobre el tema de las comunidades locales y las comunidades indígenas. Tenemos un programa de salvaguardas, unas guías de salvaguardas muy sólidas, muy importantes, que dan criterios muy alineados de cómo involucrar a las comunidades dentro de todos los procesos. En Ser Carbono nosotros identificamos claramente quién es el dueño de los créditos. Y cuando hay una comunidad involucrada, la comunidad también tiene su cuenta abierta dentro del registro. Eso es muy importante. Que eso es muy importante. Qué bien. No es un tema de cómo se le reparten los beneficios, sino también desde el principio. Reconocerlos como owners, como dueños desde el principio. Y otras innovaciones también con un caso muy importante. Fuimos el primer estándar a nivel global, René, en tener un proyecto del sector AFOLU con créditos asegurados a través de Howden. Sí. Un proyecto de reforestación en Ghana, en África, obtuvo un seguro que se llama un Warranty and Indemnity Insurance, que básicamente asegura todo el ciclo de certificación. Entonces, si la certificación dice que tiene que cumplir con la normatividad local, ese seguro lo cubre. O sea que si en 5 años se descubre que ese el proyecto no cumplió con la normatividad local, el seguro cubre. Pero eso más que la cobertura, es la confianza de que una empresa como Howden, que es muy importante a nivel global, revisó todo el ciclo de certificación de Ser Carbono, vio que los riesgos eran muy bajos y estuvo disponible para asegurarlo. Entonces, que es parte de las innovaciones que nosotros tenemos como Ser Carbono. ¿Puedo añadirte otras dos? Ajá. Obviamente la agilidad que has contado, pero también lo que he notado, y tengo clientes que están registrando proyectos con Ser Carbono y no otros estándares, por la atención y el detalle que tiene tu equipo a comunicar con ellos instantáneamente. En vez de esperar 3 meses para que le respondan a un correo o como dices, ¿sabes? Estamos avanzando el proyecto, tenemos que tener una reunión para ver el estatus, cómo está avanzando el proceso. Tu equipo han respondido a emails o WhatsApps, pero en horas. Una noche te puede llamar un cliente y por la mañana tiene un resultado. Entonces, esa atención de detalle como si fueras un startup, ¿sabes? Un enfoque y una obsesión a lo que es el servicio del cliente es algo muy diferente, que no existe en otros estándares y te lo doy como No, en realidad eso está dentro de nuestro ADN. Yo lo mencioné desde un principio. A nosotros nos gusta el trabajo colaborativo. O sea, aquí lo que nos mueve es la acción climática. No, nosotros no somos un prestador de servicios, ni nosotros solamente. O sea, nosotros no vimos poner un stamp a los proyectos solamente. Nosotros estamos aquí para trabajar conjuntamente en acción climática.
Y la acción climática necesita urgencia. Y Totalmente. necesita acción rápida. Y nosotros podemos hacerlo rápido y hacerlo bien. Esas dos cosas no pelean. No pelean. O sea, nuestro proceso es eficiente, pero muy riguroso al mismo tiempo. Pero ¿cómo llega a la rigurosidad? Entendiendo al cliente, conociendo cuáles son sus puntos de vista, conociendo cuáles son las inquietudes que tiene, qué observaciones tiene sobre el proceso, cuáles son sus respuestas a los requerimientos. Y estar listos para escuchar a Claro, mejorar. Eso exacto. también he notado. Entonces, eso te ayuda a que durante el proceso de certificación se fortalezca Sí. la misma certificación. Entonces, de un documento de proyecto, tú en Ser Carbono vas a tener versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión 5, porque va en mejora continua, dada la interacción que se tiene con el estándar. Entonces, esa es quizás uno de los puntos más importantes y de lo que recibimos mucha retroalimentación y que esperamos y nos estamos preparando que sea así en la medida que nosotros sigamos escalando dentro de los mercados. Me parece súper. ¿Te puedo dar otra? También que he notado en términos de reflexión. Los otros estándares obviamente son excelentes, pero he notado que la mayoría, quizás quiero decir casi todos, son del Global North. Son de países ya súper desarrollados. Los Estados Unidos, Suiza, ¿sabes? Sí. En Europa. Y Ser Carbono, a lo que yo tengo pensado, quizás lo tengo mal, pero es el único o uno de los únicos estándares que representa el Global South, Sí. del sur del mundo. Entonces, los países que están desarrollando. Eso es muy importante en términos de darles la voz, Sí. es donde están los proyectos y es representárselos ellos a sí mismos, ¿no? De acuerdo. Y ese es un punto, sí, muy importante porque pienso que es inclusive un poco lo que tú has dicho, tener la voz del mundo en desarrollo, del Global South, de poder entender, de tener un estándar que entiende las condiciones, como te lo expliqué ahorita, de las energías renovables, que nosotros que somos de allá entendemos esas condiciones. En vez también, de del extranjero y tener una regla que exige en los Estados Unidos, pero en otras partes del mundo así es la ley. Exactamente. Sí. Entonces, esa es una parte muy importante de nosotros y eso nos lleva a un compromiso también muy importante de que nos hemos destacado como estándar. Somos un jugador global hoy en día del Global South Sí. y queremos hacer relaciones South-South, que son relaciones mucho más equilibradas. Muy equilibradas, ¿no? sí. Trabajar con África y nos entendemos muy bien. Trabajar con el sureste asiático. Hace poco estuve en una gira en Indonesia, en Malasia y en Singapur y nos entendemos perfecto y nos vemos como pares en el trabajo. Y es muy importante porque cuando uno trabaja colaborativamente, uno tiene que trabajar de par, no bajo una posición de dominancia. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido tenemos muchas oportunidades y bueno, Ser Carbono va a ser uno de los estándares que va a permanecer por mucho tiempo y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, téngannos presentes, muy presentes, porque vamos a seguir creciendo en el corto plazo y en el largo plazo también. Perfecto, Alex, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias, René, por la invitación. Pues, gracias por la información y toda la pasión que tienes, que se ve, es palpable. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a tu equipo. Muchísimas gracias también y bueno, muchos éxitos a ustedes también. Igual, gracias. Chao.